Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta nuestra sesión del mes de mayo. Es un gusto para mí presentarles al doctor Daniel Figueroa López, endocrinólogo pediatra, socio titular de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, miembro del Grupo de Trabajo Desórdenes de la Diferenciación Sexual y Adrenal de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Al contra- Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar nuevamente del tema de talla baja, que es algo que preocupa mucho a los papás y yo creo que independientemente del motivo de consulta que tenga el papá con nosotros, siempre nos va a preguntar si está creciendo bien o si tiene algún problema nuestro pequeño. La siguiente, por favor. Obviamente el crecimiento es un proceso dinámico, continuo, se va modificando. El hecho de que nosotros evaluemos al paciente a los 2 años, a los 3, y le decimos al papá que se encuentra bien, no significa que vaya a seguir bien durante toda su etapa de crecimiento y sobre todo que vaya a llegar a la meta. El crecimiento está determinado por varios factores. Hay algunos factores que no podemos modificar y esos factores son los endógenos. Obviamente influye la estatura de los papás, la estatura de la familia, del grupo étnico. Nuestra población son bajitas. Si nos vamos a los países nórdicos, pues obviamente son mucho más altos que nosotros. Si nos vamos al sur del país, son mucho más bajos que nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero gracias a la globalización también tenemos poblaciones muy altas y muy bajitas en nuestra consulta y por lo tanto debemos de individualizar. Es que sí Hay me dijo que en la factores genéticos, descomposición de obviamente, en los los problemas números le hormonales pusieron una o en tabla tener que ella no equilibrada había todo el visto. funcionamiento de nuestro cuerpo va a ¿Eh? influir en el crecimiento. Un Si no vestido tienes para hormona la... de crecimiento, no creces. Si tienes Pues falta no de he hormonas visto. tiroideas, No, tampoco estoy creces. escuchando mucho. Si no tienes insulina, como en el caso de los pacientes con diabetes que no reciben tratamiento, que no se aplican adecuadamente, pues no crecen porque no tienes la hormona anabólica. Si tienes exceso de hormonas, como los famosos esteroides, por iatrogenia o por necesidad, tampoco vas a crecer, como en el caso de las personas que tienen LES, artritis o cualquier situación oncológica que te obliga a recibir tratamiento, pues obviamente el crecimiento va a estar frenado y no podemos hacer nada hasta esperar a que se resuelva esta patología. En ocasiones podemos tener todos los factores endógenos normalitos, pero hay factores exógenos que no van a depender del médico. En ocasiones el chavito vive depresión, angustia, ansiedad, maltrato, su ambiente no es el adecuado y eso va a determinar un crecimiento negativo. Eso está bien descrito en pacientes que llegan a los orfanatos, sacados de un ambiente de violencia intrafamiliar, no crecían antes, o los adoptan e inmediatamente empiezan a crecer de maravilla con el simple hecho de darles comida y darles amor. Así que hay que investigar muy bien todo lo que está sucediendo, que los pacientes estén haciendo ejercicio y obviamente que reciban un alimento adecuado en calidad y en cantidad. Que ahí es últimamente nuestro coco con los pacientes, porque las mamás no tienen tiempo, porque los dos trabajan, porque no les interesa, porque es más fácil comprar el gansito y el juguito en el Oxxo antes de entregarlo a la escuela en lugar de levantarse en la mañana a comer y todo lo que sabemos ya de alimentación. Así que son una gran cantidad de factores los que van a influir en el crecimiento. Pasamos a la siguiente. En las diferentes edades de la vida hay factores que van a influir más en el crecimiento. Por ejemplo, en los primeros 2 años de vida, no tener hormonas tiroideas te ocasiona retraso mental y te impide crecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con descartar el hipotiroidismo congénito. Después de los 2 años juega un papel muy importante la hormona de crecimiento para ayudarnos a crecer, que obviamente se va a potencializar en la adolescencia con el efecto de las hormonas femeninas y masculinas. La siguiente, por favor. ¿Cuánto crece mi hijo, doctor? Es una de las preguntas muy frecuentes. Pues de qué depende de la edad. Primero, si es niño o niña. Y para nosotros, por ejemplo, es muy útil calcular la velocidad de crecimiento. Aquí creo que no se alcanza a ver en la parte inferior toda la diapositiva, pero todos los niños tienen que ir creciendo por arriba de la centila 25, que esta se va modificando dependiendo de la edad. El primer año ganamos 25 centímetros, el segundo año ganamos 12 y va disminuyendo nuestra velocidad de crecimiento paulatinamente hasta tener la menor ganancia de centímetros inmediatamente antes de iniciar la pubertad. Y el inicio de la pubertad se va a modificar. Inicia la pubertad, empezamos el estirón puberal, vamos a crecer. En el caso de las mujeres, crecen mucho, 2 años, viene la menstruación
el crecimiento se desciende y prácticamente otros 2 años después se va a frenar el crecimiento. Entonces siempre hay que tener la grafiquita al reverso, viene la velocidad de crecimiento y eso nos permite identificar y lo vamos a ver en algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Si yo tengo un niño que es sano, se encuentra en un ambiente amigable, no tiene enfermedad, al final del camino, ¿qué va a suceder con su crecimiento? Va a tener un crecimiento óptimo. ¿Cuál va a ser su crecimiento óptimo? Pues va a ser diferente en cada familia, dependiendo de la genética. Si tenemos una familia que le heredaron una estatura de 1,80, pero su ambiente en algún momento se fue negativo y este efecto negativo de enfermedad o de alimentación no estuvo adecuado, pues obviamente se va a quedar chaparrito. Por eso en algunos integrantes de las familias grandes, cuando tienes 3, 5 hermanos, vemos a algunos hermanos que son bajitos. Si son hermanos del mismo papá y de la misma mamá, los que se quedaron chaparritos tuvieron algún problema en la infancia que les limitó el crecimiento. Entonces hay que tomarlo con mucha precaución porque a veces decimos, no, es que el hijo salió al tío que es el más chaparrito. Ah, pues aquel tío tuvo una enfermedad que no se detectó y que no se trató. Y a veces esas personas adultas bajitas tienen hijos más altos. ¿Por qué? Porque esos hijos sí heredaron la misma herencia genética que el papá y que el tío, pero tuvieron un ambiente adecuado que les permitió alcanzar su máximo potencial. La siguiente. Por lo tanto, si el papá no mide 2,5 metros ni el hijo mide 50 centímetros, pues no le podemos exigir que mida 2,5 metros. Tenemos que calcular la talla blanco familiar. No vamos a poder lograr algo que no nos heredaron. Nuestra población no es tan alta. Pero también tener personas chiquitas de estatura a veces es algo que afecta negativamente a la población y al médico para diagnosticar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen el tío chiquito y decimos, es que salió el tío, salió a la abuela y se tiene que dar chaparritos. Entonces aquí tenemos los extremos de la vida, la persona más bajita del mundo y la persona más alta del mundo registrada en el récord Guinness, ¿no? Entonces, finalmente son casos extremosos por enfermedades, ¿no? La siguiente. Para hacer el diagnóstico de talla baja, pues lo primero que tenemos que hacer es obtener la información, la somatometría. Si no lo medimos bien, vamos a tener un mal diagnóstico. En las instituciones a veces nos los miden las enfermeras y se encogen, crecen 10 centímetros, crecen menos. La verdad es que debemos de medirlos nosotros para tener información confiable. Antes de los 2 años se deben de medir acostados. Vean, necesitamos 2 personas, como lo hacen todos los días en la consulta, que la cabeza pegue hasta el fondo, que no se encuentren flexionadas las rodillas, que esté totalmente apoyado. No los podemos medir en la mesa de exploración donde hay un colchón que te vaya a modificar. Tiene que tener la base firme. Y afortunadamente hay estadímetros que se compran de alguna marca, que no voy a mencionar, que son 4 letras, que lo puedes tener fácilmente en el consultorio. Y lo puedes llegar a doblar y lo pones sobre la mesa de exploración, sobre todo cuando no hay muchos espacios. La siguiente. A partir de los 2 años, lo ideal también es medirlos de pie, o los debemos de medir de pie y también se pueden medir acostados. Regresamos a lo mismo, sin zapatos, sin tacones, bien derechitos, que no se levante de puntas, que no se incline el paciente, que esté viendo hacia el frente. Siempre hay que generar una pequeña tracción hacia arriba para que se enderece. Tiene que tener básicamente esta posición, tienen que estar los pies juntos, porque si estoy inclinado ya se modifica. Si doblo las rodillas, me inclino. Si el paciente, en cuanto lo vas a posicionar, el paciente hace eso, levanta, ¿no? Entonces, a ver, tranquilo, respira y ya baja los pies o lo distraes un poquito. Entonces hay que tener una buena medición. Si tenemos una cinta en la pared, si no tenemos algo que se desplace de la misma marca que la báscula, pues nos va a costar trabajo medirlo. Y si tienes un error de 2 o 3 centímetros, esa puede ser la diferencia entre que lo catalogues normal o con estatura baja. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo vamos a detectar para aquellos niños que no crecen? Pues la definición de estatura baja te dice que son 2 desviaciones estándar, que van a depender de la misma persona y del mismo sexo, ¿sí? Y si ustedes dicen, para calcular las desviaciones estándar en el consultorio me voy a tardar un buen de tiempo. Las 2 desviaciones estándar en el consultorio lo podemos hacer muy rápido porque coinciden con la centila número 3. Gráficas de la CDC tenemos de niños y de niñas, entonces no hay que equivocarnos. Si estamos evaluando una niña,
independientemente de la edad, si su talla queda abajo de la centila inferior, la 3, que es la más chica, tiene estatura baja y por lo tanto necesita abordaje. Ahora, esa estatura puede ser patológica o puede ser normal, lo vamos a ir viendo más adelante. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, este paciente femenina de 7 años mide 109, entonces identificamos los 7 años en la parte inferior, trazamos una línea imaginaria. Del lado izquierdo observamos los 109 y donde se unen ponemos un puntito. Si ese puntito de unión se encuentra abajo de la centila 3, pues el paciente tiene talla baja. O sea, es muy sencillo en el día a día. La siguiente, por favor. Hasta ahí es una herramienta. Pero hay pacientes que pueden estar su talla entre la 3 y la 97 y tener problemas del crecimiento. ¿En qué condiciones? La anterior nos va a detectar la mayoría de los pacientes con talla baja, todos los que se encuentran abajo de la 3. El problema son los que quedan en este grupo. Y aquí es donde entra la individualización. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la talla baja, tenemos que vigilar velocidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy creciendo menos de lo que me corresponde para mi familia, tengo un problema. Si estoy creciendo más lento de lo que corresponde para mi edad y sexo, tengo un problema. Pero si además le veo características peculiares de algún síndrome o dismorfias, pues también tiene un problema de crecimiento y también se tiene que investigar. La siguiente, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la talla blanco familiar. ¿Cómo la calculan? Es bien sencillita. Suman a la estatura del papá, le suman la estatura de la mamá biológica, no los agregados, y a veces hay que tener mucho cuidado con esa información. Talla de papá más talla de mamá, si entre dos, si es varón, le sumamos 6.5. Si es mujer, le restamos 6.5. A la mujer en estatura sí le vamos a heredar una menor cantidad. ¿Y qué hacemos con este valor? Por ejemplo, papá 1.80, mamá 1.69. Hacemos el cálculo, tenemos el resultado de 1.68. Nos vamos a la parte final de la gráfica, identificamos el 1.68. Si gustan, nos regresamos al anterior para que vean mejor. Aquí tenemos el 55, aquí tenemos el 70, cada cuadrito es una línea. Al llegar al 1.68, quiere decir que esta paciente que estamos hablando tiene que crecer específicamente por esta línea. Y esta línea le podemos agregar una línea que sea continua o intermitente o de otro color y la vamos a seguir hasta la edad del paciente y esa va a ser nuestra guía para identificar por dónde debe de estar creciendo nuestro pacientito. Si el paciente se encuentra 4 centímetros abajo de esta línea, el paciente tiene talla baja, aunque se encuentre por arriba de la centila 3. ¿Manda? 4 centímetros. 4 centímetros abajo de la talla blanco familiar tiene un problema de crecimiento. La siguiente. Por ejemplo, ahora en esta gráfica observamos la talla blanco familiar corre por aquí. Ella debería de estar aquí. Cada cuadro son 5. Vean, está 10 centímetros, más de 10 centímetros abajo de lo que le corresponde, pero para la población está prácticamente en el promedio de la población mexicana, entonces es una chica que va a pasar desapercibida, pero que al final del camino se puede quedar por abajo si no identificas el problema que te lo está ocasionando. Por eso siempre es importante medir al papá y a la mamá. En ocasiones no acuden los dos, entonces un aproximado. La otra situación es que las mamás les preguntas cuánto mide el papá y le aumentan 10, 15 centímetros y eso tampoco es muy confiable. Entonces sí hay que pedirles que los acompañen por lo menos en una ocasión a la consulta para poder identificarlos. La siguiente. Ahora, cuando tenemos la fortuna de darle seguimiento al paciente, que lo ideal es que se lo siguiéramos dando durante toda la etapa de pediátrica, pero desafortunadamente se pierden los pacientes, si ustedes lo ven. En la infancia, en la adolescencia, pues ya prácticamente no van a consulta a menos que estén enfermos. Entonces, cuando tenemos dos mediciones, nos permite calcular la velocidad de crecimiento. Vamos a suponer que hoy el paciente mide 120 centímetros, regresa el 22 de mayo del 2026 y mide 125 centímetros. ¿Cuántos ganó? 5, ¿no? Ganó 5 centímetros en un año. Si ese paciente tuviera 5, vamos a poner que tiene 6 años, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digo, supongamos, porque no alcanzo a ver la transparencia completa. Si hay un error, me lo dicen. Entonces, si a esta edad está creciendo a 5 centímetros por año, corresponde aquí entre la 10 y la 25.
Entre la 10 y la 25 son pacientes que pueden tener una alteración en el crecimiento. Lo ideal es que se encuentre por arriba de la 25. Y definitivamente los que se encuentren abajo de la centila 10, pues tienen una alteración en el crecimiento. Esto solo lo vamos a detectar en el momento del seguimiento. Entonces, si en la primera consulta está bien para la talla, está bien para la edad, no puedes descartar que en realidad tenga algún problema. Y sobre todo los problemas leves los vas a detectar con el seguimiento. La siguiente, por favor. También hay que medirle los segmentos, segmento superior, segmento inferior. Tiene que haber una relación dependiendo de la edad. Si no hay una relación adecuada, pues quiere decir que algo salió mal y eso te va a orientar a un grupo de patologías, sobre todo a todos los síndromes. La siguiente. Tanto los segmentos como las proporciones nos ayudan a detectar un grupo de enfermedades muy importante, que son las displasias, ¿no? Si vemos esta carita, el cuello alado, la implantación baja de pabellones auriculares, la distancia alejada entre donde está la areola de una y otra, el cubitus valgus, pues nos orienta a un síndrome de Turner, ¿no? Aunque no tenga estatura baja, ya tengo la obligación por estas características de detectarlo. Vemos a este chico, extremidades cortas, cabeza grande, frente prominente, pues en los primeros meses hay hidrocefalia, lo revisas, pero no tiene datos de hidrocefalia. Lo vemos de lado y vean cómo está su columna desviada, las pompas se ven prominentes, pues tiene una displasia ósea. Hay más de 500 displasias óseas, son difíciles a veces de hacer el diagnóstico, a veces te tardas 10, 20 años, porque conforme van creciendo van apareciendo datos que te pueden llegar a orientar sobre el diagnóstico. Pero ya con los avances genéticos en los últimos años ya los puedes llegar a detectar, pero cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué es importante detectarlas? Porque al final del camino vas a saber su pronóstico de estatura, si va a ser bueno o malo, y las comorbilidades. A veces no hay oportunidad para darles tratamiento. Afortunadamente en acondroplasia ya hay un medicamento que les ayuda a crecer. Es muy nuevo, es muy costoso, pero ya tienen esa oportunidad que no había hace algunos años. La siguiente. Que también tenemos que evaluar de manera adicional en todos los chicos, pues la radiografía de la mano, la famosa edad ósea. Tenemos varias herramientas para evaluarlo. Estas son las más comúnmente. De hecho, la principal es la de arriba en la práctica, porque esta otra sí tienes que analizar a más detalle los huesecillos y hacer una suma que te puedes tardar bastantes horas y por lo tanto lo haces en estudios de investigación. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos en la práctica? Analizas la edad ósea y la comparas con imágenes que ya tenemos, el famoso Atlas por niña y por niño, y eso te va ayudando a detectar si son las edades óseas acordes o si van adelantadas o si van atrasadas, y eso te va a orientar a muchas enfermedades. La siguiente, por favor. El Tanner. La mayoría no revisamos Tanner, crecimiento mamario en las chicas. El Tanner a veces cuesta mucho trabajo, es incómodo en la consulta, a los chicos les da pena, pero es muy indispensable. ¿Por qué? Porque si la chica tiene Tanner 2, que ya se siente el crecimiento mamario y lo está iniciando a los 4 o 5 años, pues estamos ante una pubertad precoz. Es una niña que va a tener una estatura normal en este momento, pero se va a desarrollar muy rápido y se va a quedar chaparrita al final del camino y va a tener otras consecuencias. Hay que revisar el vello púbico. Si una chica inicia con vello púbico antes de tiempo, puede tener pubertad precoz, pero también puede tener un tumor. Y si nos tardamos en detectarlos, ahí nos van a generar problemas. La siguiente. En el varón también hay que revisar el vello púbico y sobre todo el volumen testicular. Cuando el volumen testicular ya mide 4 centímetros, ya nos encontramos en la pubertad. Y los chavos que hacen pubertad precoz tienen un tumor hasta no demostrar lo contrario. Es un tumor germinal como los que hemos visto que desafortunadamente cuando los diagnosticas tarde les va muy mal con el manejo. Salud. La siguiente. Así que hay que tener cuidado. Y cuando tú ves a una chica con pubertad precoz, explicarle a veces al colega o a los papás que se va a quedar chaparrito, no lo entienden, porque te dicen, oye, si mi hija ahorita es la más alta del salón, ¿cómo es posible que usted me diga que tienes que darle tratamiento para frenar la pubertad y no te quedes chaparrita? La explicación pues es muy sencilla, ¿no? Si recordamos, la velocidad de crecimiento va disminuyendo como platicamos de aquí hasta acá, ¿no? Y aquí va aumentando al momento de iniciar la pubertad y después desciende. Cuando una chica hace pubertad precoz, este proceso se adelanta. Si se adelanta 2 años, para explicarlo de una manera sencilla, estás perdiendo el crecimiento de 2 años.
10 centímetros por lo menos, y eso va a ocasionar que te quedes chiquita, que pierdas la infancia, que dejes de ser niña, que empieces a vivir las inquietudes y los peligros con más ingenuidad de una señorita y que por lo tanto te puedes quedar embarazada. Por- Al final del camino el embarazo no es lo peor. Para embarazarte ya te violaron, ya abusaron de ti, ya tuviste un trauma que afectó a la familia y a los papás. Esas son las broncas de la pubertad precoz no tratada. O te hacen simplemente mayor riesgo de adicciones a las drogas, al alcoholismo y muchas otras cosas más de problemas de adaptación en la población. Y actualmente se están adelantando mucho por lo que comemos, por los disruptores endocrinos, por la obesidad, por el uso de las pantallas, etcétera. Entonces, estas chicas que hacen pubertad precoz, pues van creciendo bien cuando ustedes los ven en la consulta, después aceleran el crecimiento al momento de tener crecimiento mamario y cuando viene la menstruación desaceleran y por lo tanto se quedan abajo de la meta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta complicación. La siguiente. Así que cuando nosotros detectamos un niño que no crece, pues viene el abordaje. Y el abordaje puede ser tan sencillo que haces el diagnóstico desde que ves al paciente que entra, o puede ser tan complejo que a pesar de tener todo el conocimiento que hemos adquirido de nuestra vida académica, nos cueste mucho trabajo porque le buscas, lo exploras, lo interrogas y las causas de la estatura baja pueden estar ocultas y tengamos que ir a apoyarnos de estudios del laboratorio. ¿Sí? Llega a la consulta y el paciente te dice que tiene síntomas urinarios, ha tenido infecciones de repetición muy frecuentes, es mujer, no crece, pues ya no andas pensando en problemas de fondo con hormona de crecimiento, simplemente si tiene infección urinaria, pues lo trato, ¿no? Es un paciente que tiene LES, que tiene años en tratamiento con esteroide, dosis altas, de difícil control, pues ya dices, pues, llegó todo Cushing, gordita, cara de luna llena, pues ahí me espero, no me preocupo tanto, le empiezo a buscar algunos otros procesos asociados. Pero todo eso te lo va a dar la clínica. La siguiente. Entonces, la sociedad ha puesto muchos algoritmos para la ayuda del médico pediatra, del médico de primer contacto para tratar de detectar la problemática. Este es uno de ellos. Siempre lo que hacemos pues es evaluar al paciente. La historia clínica, lo que hacemos rápido, peso y talla al nacimiento, que es bien importante, buscar enfermedades o manifestaciones propias de la enfermedad, medir a los papás, calcular la velocidad de crecimiento cuando es posible. Esto va a ser hasta la segunda consulta, ver las proporciones corporales, calcular la edad ósea. Y en base a eso nos hacemos unas preguntas. Como ya lo platicábamos, tiene dismorfias, las extremidades, los segmentos están alterados, pues ya me voy a que hay una evaluación, una alteración esquelética y posiblemente tenga una displasia ósea. Si el paciente nació chiquito, prematuro o no, pero en el embarazo la mamá tuvo hipertensión, diabetes, cosa que se ve todos los días. Se calcificó la placenta, el niño dejó de crecer en las últimas semanas, tuvo restricción del crecimiento intrauterino. Ese paciente va a tener de 10 a 20 posibilidades de tener problemas con el crecimiento. Y ustedes lo evalúan y no tiene absolutamente nada. Es un chico que le fue bien, que no necesitó ni respiradores, se egresó, evolucionó mejor de lo que esperaban al momento en que lo recibieron, pero pasa un año, 2 años, 3 años, está flaquito, está delgado y no crece. Entonces, esos pacientes hay que buscarles y posiblemente tengan una alteración en el crecimiento, en la hormona de crecimiento. Si a la revisión tienen manifestaciones de enfermedades como platicábamos, pues ahí nos vamos directamente a los estudios específicos. Y cuando son pacientes sanos que los reviso y no encuentro nada, pues me puedo ir a unas variantes normales, que es la talla baja familiar y la restricción del crecimiento. No me voy a meter mucho ahorita porque los vamos a ver más adelante en algunos casos. Cuando no hay enfermedades identificables de pediatría en el momento, ni en signos ni en síntomas, lo más probable es que sí vaya a haber algo de fondo y es el paciente que tiene la necesidad de ir a endocrinología para buscarle ya alteraciones más específicas. Y en ocasiones no encontramos el culpable porque son tallas bajas idiopáticas en las cuales todos los estudios están normales y simplemente el chico no crece. La siguiente, por favor. Hay varias clasificaciones, la siguiente no me voy a meter en ella. Y las variantes normales del crecimiento son bien importantes. ¿Por qué? Porque el niño tiene una estatura baja. Y si tiene una estatura baja, tiene una condición. Y lo están molestando. O tiene desventaja en el fútbol, o recibe bullying. Tú lo evalúas y le dices, ¿estás bien?
Ya lo revisé, ya descarté enfermedades, no tiene ninguna y le dices que lo tienes que vigilar. ¿Y qué pasa? Pues el niño se queda finalmente con su problema. Lo siguen bulleando, lo rechazaron de la militar, de la naval, de las fuerzas básicas porque no cumplió las expectativas y simplemente es bajito. ¿Y qué vamos a hacer en realidad? Pues esos pacientes necesitas vigilarlos, necesitas acompañarlos, que no se desvíen del camino, que sepan que al final del camino van a lograr la meta de estatura que les heredaron, pero que a lo mejor van a llegar un poquito más tarde. Y esos son los que cuestan más trabajo darle seguimiento porque los papás y el paciente sufren las consecuencias de la estatura baja y ellos quieren que les resuelvas el problema rapidito. La siguiente. Entonces vamos a ver dos variantes normales del crecimiento. Una de ellas, pues, es la talla baja familiar. Todos en la familia son bajitos, ¿no? Revisas al paciente y no tiene síntomas de enfermedad, no tiene dismorfias. Lo ves en la consulta, grafica su talla, por ejemplo, aquí 1,49 va bajito de la línea 3, entonces ya tiene el criterio de talla baja, pero al momento en que tú graficas la estatura de él, queda exactamente en la talla de la familia. Entonces le haces estudios de laboratorio normal, le das seguimiento y crece a una velocidad de crecimiento normal. La edad ósea no tiene ninguna alteración, es igual a la cronológica, pero al final del camino está sufriendo lo que platicamos. Entonces, ¿qué le dices? Pues tienes talla baja familiar, ¿qué tenemos que hacer? Pues vigilarte y al final del camino vas a lograr tu meta. Pero el chico va a pagar las consecuencias. Al chico no le importa que tenga la estatura que le heredaron sus papás. ¿Por qué? Porque al final del camino va a tener una desventaja con el resto de la población. Y la pregunta que nos hacíamos durante muchos años y en realidad, oye, y todas estas familias que son bajitas, ¿qué tal que todos tengan un problema genético, que tengan una mutación? Y pues ahora ya las vamos detectando y un porcentaje muy alto de estos pacientes que tienen talla baja los identificas con los estudios genéticos que ahora ya se pueden hacer de manera comercial y que tenemos a la mano. Entonces son pacientes que van a tener una estatura completamente normal y que simplemente hay que tranquilizarlos y que no necesitan ningún tratamiento, pero sí necesitan un seguimiento importante porque imagínense a esta chica que tiene una esperanza de 1,49, se le agrega una enfermedad, no la detectas y te pierde unos 3 5 centímetros. Ya no es el 49, ya es el 46, 45. A ella sí le va a influir de manera negativa en sus actividades cotidianas. Si te habían heredado unos 60, te quedas en unos 57, pasas desapercibido, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la talla blanco familiar. Entonces, en todos los pacientes, perdón, de la talla baja familiar, hay que hacer el cálculo y darle seguimiento. Y sobre todo es un diagnóstico de exclusión porque ya le buscaste por todos lados y no encuentras ningún problema. La siguiente, por favor. El retraso constitucional del crecimiento y desarrollo todavía nos cuesta un poquito más trabajo. ¿Por qué? Porque tiene papás altos o normales, por así decirlo. Este paciente, por ejemplo, le heredaron unos 73, debería de crecer aquí por la línea 25. Entonces llega a la consulta, perdón, mira, ya funcionó, ya funcionó. Este, ay, perdón. Llega a la consulta aquí a los 13 años, está, perdón, a lo poquito después de los 12 años y se encuentra muy abajo de la centila 3. Tiene talla baja por definición, ¿no? Lo estudias, no le encuentras enfermedad, interrogas a los papás y tienen papás o que menstruaron muy tarde o, perdón, mamá que menstruó muy tarde o papá que entró a la pubertad muy tarde. Entonces esto nos dice que puede heredar ese patrón y puede entrar a la pubertad tarde y dejar de crecer más tarde. Le haces estudios y no le encuentras ningún problema. Se vigila y vea, sigue casi un año por abajo, ¿no? Y aquí, cuando inicia la pubertad, el chavo empieza a acelerar el crecimiento. Hace el estirón puberal más tarde que la mayoría de los chavos. Entonces, cuando él no ha hecho el estirón puberal, él tiene una estatura muy baja comparado con la población. Y vean todos los centímetros que iba, 5, 10, 15 centímetros abajo de la talla blanco familiar. Pero al momento de entrar a la pubertad tarde le quedan más años para crecer y al final del camino alcanzó la talla. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Son chavos que al llegar a los 2 años de edad aproximadamente te disminuyen la velocidad de crecimiento. Primero vienen bien,
te disminuye la velocidad de crecimiento y la edad de los huesitos se retrasa. Entonces, al retrasarse la edad ósea, llegan los 10, 11 años y el chavo no ha iniciado caracteres sexuales secundarios. Y los amigos inician, los que hacen el estiro, pues obviamente lo dejan, y él es el chavito, si recuerdan a algún compañero que tuvieron que tener alguno, que aparentaba menos años y que era niño todavía en la secundaria y que empezó a hacer el estirón ya en tercero y posiblemente en la preparatoria, y algunos de ellos hasta crecen en la universidad. Ellos tienen algunas características muy específicas. La primera es que siempre van abajo de la talla, pero cuando tú les das seguimiento, tienen una velocidad de crecimiento normal. Estudios de laboratorio normales y una edad ósea atrasada. Entonces, esos pacientes hay que vigilarlos. Pero cuando ya tienen la pubertad a los 12, 13, 14 años y no han iniciado la pubertad, es tan complejo porque se te pueden confundir con una deficiencia parcial de hormona de crecimiento o con un hipogonadismo. Llega el momento en que les entra el estrés porque sigue estando muy chiquito a los 15 años, no empieza los cambios, ya los amigos ya no lo juntan y en ocasiones las cuestiones emocionales les afectan tanto que les puedes tener que inducir la pubertad o a veces si te disminuye la velocidad de crecimiento, como sucede en el 10% de los casos aproximadamente, pueden llegar a necesitar hormona de crecimiento, porque se llega a confundir. Tienen edad ósea atrasada, pero tienen crecimiento lento y son muy bajitos. Entonces, estas variantes hay que vigilarlos siempre hasta que alcancen la talla, pero son pacientes clínicamente sanos, tienen el antecedente familiar, siempre van abajo, crecen normal, los huesos siempre van atrasados y obviamente entran tarde a la pubertad. La siguiente, por favor. Entonces, estas dos variantes del crecimiento les afecta emocionalmente en el día a día, pero no necesitan tratamiento más que vigilancia y sus cuidados generales. Ahora vamos a pasar a la talla baja patológica, que obviamente puede ser cualquier enfermedad posible. Y hay enfermedades que nos cuesta mucho trabajo detectar con las herramientas que tenemos actualmente. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunas que tienen un origen endocrinológico. Por ejemplo, la talla baja asociada a hipotiroidismo. ¿Cómo llegan a la consulta? Pues va a depender de la edad. En los primeros 2 años de vida, pues el niño no crece, puede estar hinchado. El recién nacido pues tiene su fontanela anterior, está ictérico, la macroglosia, lo que nos han dicho siempre del hipotiroidismo congénito. Pero hay hipotiroidismos que, sobre todo a mayor edad, solo te afectan el crecimiento y los otros datos de hipotiroidismo no los encuentras o son muy sutiles y te cuesta trabajo detectarlos en la consulta. Pero conforme ya son escolares, pues nos llegan así. Vean la obesidad, las facies toscas, muy edematizado, muy chaparrito, esta chica con una obesidad importante que hasta chaparrita, obesa, cara redonda, pues te obliga a pensar en un síndrome de Cushing y lo que tenía es hipotiroidismo. Y esos son maravillosos porque les das el tratamiento y empiezan a crecer súper rápido y se les quita la obesidad en unos meses sin hacer esfuerzo con la comida y la alimentación, ¿no? Entonces, estos pacientes de hipotiroidismo tienen un crecimiento lento. Vean, este paciente, es su gráfica. Aquí inició 5, 10, 15 centímetros abajo de la centila 3. ¿Qué quiere decir? Que este paciente llegó a los, ¿qué? 7 años, a los 8 años, pues ya tenía muchos años con hipotiroidismo y pasó desapercibido, porque no se pudo haber quedado con esa estatura en un año o dos. Se le inicia el tratamiento y observen cómo crece de bonito, súper rápido. Aquí inició la pubertad a los 12 años. Aquí se perdió, lo dejé de ver y lo vi apenas hace 2 meses, regresó por el hipotiroidismo y sí alcanzó la talla familiar. Y cuando tú lo ves aquí, pues dices, ese chiquito se va a quedar chaparrito toda la vida, ¿no? Pero tenía una causa muy simple, se le da el tratamiento, se controla bien y el niño crece, no necesita ninguna otra cosa. La siguiente, por favor. El deficiente de hormona de crecimiento, ¿qué es lo que va a tener? Son niños que tienen estatura muy baja, pero también se asocian a obesidad. Entonces, cuando es una deficiencia de hormona de crecimiento de manera congénita, desde chiquito se va a encontrar bajito. Vean este chiquitín. Fases de querubín. Fases de querubín. Tenía 7 años, bien chaparrito, era una cosita así bien pequeñita, te hablaba. Entonces todo el mundo se sorprendía porque llegaba y platicaba pues como un niño de su edad, ¿no? Y todo el mundo queriendo tratarlo
como un bebé, no tenía tratamiento, tenía su obesidad. Entonces, este paciente en particular tiene una hipoplasia hipofisiaria, su hipófisis está muy pequeña, no produce hormona de crecimiento, no produce cortisol, no produce levotiroxina, entonces tienes que darle el tratamiento de manera permanente para toda la vida, sustituyéndole todas las hormonas que tiene. Pero esos son muy raros, casi no nos llegan. El problema es el que te inicia un crecimiento lento, ya en una etapa escolar o que venía creciendo bien, se va quedando chiquito, se asocia a obesidad, entonces lo observas, tienes mucha obesidad abdominal y si tienes cefalea o algunas alteraciones neurológicas, lo más posible es que vaya a tener un tumor cerebral que sea la causa de la deficiencia. Entonces, una deficiencia de hormona de crecimiento adquirida es tumor hasta no demostrar lo contrario. O alguna enfermedad por depósito que te puedan ocasionar una lesión directamente en la zona de la hipófisis o un trauma craneoencefálico que vemos mucho y ahora vamos a ver más o se ven más por las motocicletas, ¿no? Pues imagínense, aquí está la hipófisis. Al momento de un trauma craneoencefálico, ¿qué pasa? El rebote y el contrarrebote, entonces se puede llevar al infundíbulo y son pacientes que te hacen insuficiencia hipofisiaria en algún momento de la evolución. Pero los que son deficientes tienen un crecimiento lento, tienen una edad ósea atrasada, les mide las proporciones y se encuentran normales y se pueden asociar a malformaciones, sobre todo malformaciones o afectaciones neurológicas dependiendo del origen. La siguiente. Obviamente, si la causa es el tumor, pues ya el tumor ya pasa, hay que tratarlo y ya el crecimiento pasa a segundo término, ya nada más le damos tratamiento sustitutivo. El exceso de la otra hormona que te limita el crecimiento, el cortisol. Pues vean este chico, una obesidad impresionante, grandote, ya tiene desviación de las extremidades. Si tienes un síndrome de Cushing en los primeros años de vida, o en los primeros años de vida, la causa posiblemente sea un tumor suprarrenal. Entonces, cuando estamos ante estos casos, urge evaluarlo rápido porque el tratamiento del carcinoma suprarrenal va a depender de que realices el procedimiento quirúrgico rápido. Si lo interrogas y te dice que le están dando esteroide porque tiene un problema respiratorio frecuente, que se automedicó porque en alguna ocasión el doctor le dio su tratamiento, pues ya no estás buscando en un tumor, estás buscando, como este caso, un hipercortisolismo por ingesta o porque simplemente le puso la cremita para lo rosadito, porque qué tal que se vaya a rozar el próximo mes y ya no me lo aceptan en la escuela. Esa práctica todavía sigue siendo muy común en muchas comunidades. Entonces hay que tener cuidado con el hipercortisolismo. Y sobre todo, insistirle a los papás en que no le suspendan el tratamiento. ¿A qué me refiero? Si ya tiene su uso crónico de esteroides, le tienes que pasar a vía oral para ir haciendo el descenso hasta que se restablezca el eje y evitar la crisis adrenal y que no se te vaya a morir el paciente. Porque sí hay casos en los que los pacientes les dicen ya no le voy a aplicar la cremita y llegan a urgencias con su crisis y a veces ya tienen su hemorragia cerebral o simplemente se mueren por haber estado utilizando el esteroide famoso. La siguiente. Entonces, cuando tenemos este hipercortisolismo es muy característico que no crezcan, ya sea de origen endógeno o exógeno y además van a tener obesidad. Pero si el tumor se acompaña de producción de hormonas andrógenos, como es en el caso de la suprarrenal, pueden tener los famosos datos de virilización y por lo tanto, esos datos de virilización por efecto de la testosterona y de los otros andrógenos también te puede ayudar a que crezcan o te puede dar la aparición de vello púbico, hirsutismo, acné y que a veces se puede llegar a confundir con el ovario poliquístico en el caso de las mujeres o en cualquier otra manifestación. ¿Sí? Los esteroides sexuales, en el caso de que ingieran las niñas accidentalmente hormonales, pues pueden acelerar el crecimiento o en el caso de la pubertad, como ya lo platicábamos anteriormente, las chicas vienen creciendo bien, inicia la pubertad, aceleran el crecimiento, menstruan y después dejan de crecer. Y son niñas completamente sanas. No todas las pubertades precoces van a quedar chiquitas y habitualmente cuando las vamos a ver en la consulta van a tener estatura normal o incluso estatura alta, lo que dificulta el diagnóstico y generalmente lo detectas demasiado tarde. Ya cuando menstruaron,
o ya cuando dejaron de crecer, que ya no puedes hacer absolutamente nada, porque se le cierra el cartílago de crecimiento. La siguiente, por favor. Esta chica buscó atención médica a los 3 años porque no crecía. Tenía una estatura de 1,49, a ella le habían heredado 1,60. Entonces vean, aquí viene su gráfica, sus mediciones. Venía creciendo bien, inicia la pubertad, menstrua y crece lento. Inició la telarquía a los 8 años. No buscaron atención médica, menstrua casi a los 10 años y busca atención médica 3 años después, cuando ya se estancó y cuando ahora sí las amigas la estuvieron alcanzando y ya les ganaron. ¿Ahí a qué le haces? Absolutamente ya nada para crecer y posiblemente le trata los componentes emocionales y todas las broncas que tenga por la falta de adaptación. Los niños que hace rato hablábamos de los pequeños para edad gestacional, los que no crecen, los que nacen chiquitos, menos de 2,5 kilos, por restricción o por cualquier motivo, o que se encuentran abajo de la centila 10, son niños que independientemente de la enfermedad, en cuanto nacen, en los primeros meses tienen que empezar a recuperar y vean cómo no recuperó, se alejó. Empezó a crecer, pero nunca se metió a la línea. Entonces los pequeños para edad gestacional o los restringidos, que a los 2 o 4 años no crecen, nunca van a alcanzar su talla blanco familiar. Entonces esos chicos tienes que evaluarlos, buscarles enfermedades asociadas, ustedes lo ven, sufren de que no toleran la alimentación, que tienen problemas respiratorios y toda la problemática que ven. El pequeño para edad gestacional sufre de muchas broncas, hipotiroidismo, acidosis tubular renal, cardiopatías, etcétera. Entonces esos pacientes hay que estudiarlos. Pero el paciente que a los 4 años no se mete a la centila familiar, tiene estatura y baja y se va a quedar alrededor de 10 centímetros abajo de lo que le heredaron sus papás, porque son pacientes que tienen que recibir hormona de crecimiento para poder alcanzar su talla blanco familiar. La siguiente. El síndrome de Turner, ya lo platicamos, tiene manifestaciones desde antes de nacer. Lo ideal es que lo sospeche el ginecólogo al momento de las evaluaciones obstétricas. Y cuando nacen y les toca atenderlos a los que tienen la oportunidad de atender recién nacidos, a veces ven que tienen edema en las extremidades, les ven el cuellito al lado, tienen mucho pliegue. Entonces a estos pacientes tienen que hacerles cariotipo, porque el síndrome de Turner, entre más tarde hagas el diagnóstico, le va a ir muy mal por las patologías, no nada más por el crecimiento, porque si tiene una malformación urinaria, una cardiopatía y no lo detectas, se les va a morir en las unidades de cuidados intensivos. La siguiente, por favor. El síndrome de Prader-Willi también les toca verlos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque son niños hipotónicos al inicio y la hipotonía ocasiona que broncoaspiren, la hipotonía que no coman y cada rato hacen neumonías de repetición. ¿Por qué es importante diagnosticar el Prader-Willi en estas etapas? Porque si tú lo detectas, le aplicas hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento te va a ayudar a mejorar el tono y eso te va a evitar todos los problemas respiratorios y te va a dar una mejor calidad de vida. Y más adelante, ya alrededor de los 3 años, que empieza con la hiperfagia, si no le cuidamos la alimentación, pues va a tener una obesidad impresionante toda la vida. Pero hay Prader-Willis que no necesariamente son obesos tan mórbidos porque sí logran, su capacidad intelectual está limitada, pero si los papás se aplican y ellos apoyan, pueden tratar de controlarlo a través de la alimentación para que no tengan una obesidad importante. Entonces Prader-Willi tiene la característica de ser chaparrito, va a tener una obesidad muy importante y va a tener limitaciones neurológicas. Siempre que tengan alguien con limitaciones neurológicas y estatura baja, necesita abordaje, igual que cuando tienes obesidad importante. El Silver Russell, vean, tiene frente prominente, cara triangular, se asocia a acidosis tubular renal. Ellos son bien característicos porque pueden tener una de las partes del cuerpo más corta que la otra. Entonces está como atrófico, lo acuestas para medirlo y una extremidad está más corta. Pues esta extremidad izquierda está más gordita que la derecha. Entonces desde ahí ya te está orientando a que hay un problema. Nacen chiquitos, nacen cortitos y cuando tú les tratas la acidosis tubular renal y a pesar de eso no crecen o las enfermedades asociadas, son candidatos a hormona de crecimiento para crecer, si no se van a quedar chaparritos toda la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Laron. El síndrome de Laron son pacientes que son muy bajitos. Esta comunidad
se encuentra en Ecuador, vean todos, hermana o familia de la misma edad que estas, y vean, súper chaparritos. Tienen una producción súper alta de hormona de crecimiento, pero simplemente no puede actuar porque hay un problema en el receptor. Entonces estos chicos, aunque les apliques hormona de crecimiento, lo que haga, se van a quedar chaparritos. Y estos se niegan a algunos casos a recibir tratamiento porque ya no vas a ser igual a los de tu comunidad. Si me dan tratamiento, yo ya voy a hacer crecer. Y algunos lo consideran pues un don o algo importante para su comunidad y así se quedan con su tratamiento. Y otros sí se atreven a recibir tratamiento porque si lo hay, ahí lo que haces es aplicar IGF-1. La hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, llega al hígado y en el hígado se convierte en los factores de crecimiento. Entonces, como el hígado no puede producir el IGF-1, les das IGF-1, nada más que sí es costoso y ocasiona hipoglucemias. Pero afortunadamente son casos muy, muy raros, ¿sí? Ahora, hay ocasiones en las que tú les buscas a todos los pacientes la talla baja, la causa y no la encuentras y quedan con estatura por abajo de lo normal, la siguiente por favor, pero con estudios de laboratorio normal. Y a eso nosotros lo llamamos talla baja idiopática. El grupo de pacientes de talla baja idiopática cada vez va disminuyendo gracias al avance, sobre todo de los nuevos estudios genéticos, porque muchas tallas bajas idiopáticas ya tienen algunas mutaciones que se asocian a crecimiento lento. Entonces ya con el estudio genético ya puedes ir descartando o identificando algunos síndromes, pero al final del camino la mayoría de las tallas bajas dices, ¿qué hago? Si no encuentro la causa, ¿qué es lo que voy a hacer para ayudarle a crecer y que no tenga esa repercusión? Pues son candidatos a hormona de crecimiento, aunque la respuesta no va a ser igual de buena que en aquellos pacientes que son deficientes. Por lo tanto, resumiendo, el niño que no crece tiene una enfermedad y esa enfermedad la tienen que identificar y se tiene que resolver. Y el tratamiento pues va a depender de la causa. Tiene infecciones de repetición urinarias, le das su antibiótico y evitas que tenga nuevas infecciones y el niño va a crecer. Come mal, le das comida. Tiene asma, le controlas el asma. Tiene LES o artritis y ocupa esteroide, pues cuando le quiten el esteroide, pues el niño va a crecer. Antes no le vamos a poder ofrecer nada. Tiene hipotiroidismo, necesita su levotiroxina. Tiene deficiencia de hormona de crecimiento y no le aplicas hormona de crecimiento, no va a crecer y se va a quedar chaparrito toda la vida. Entonces el tratamiento es muy individualizado y la mayoría de las tallas bajas pues la tiene que resolver el médico de primer contacto, ya sea un médico general o médico pediatra, porque la anemia te va a frenar el crecimiento y te va a dar estatura baja. Entonces, en el primer contacto siempre tenemos que empezar a buscar las enfermedades más comunes y hacer los estudios dirigidos en base a lo que ustedes detectan, tanto por signos de exploración como por el interrogatorio. No nos podemos ir de primera intención a hacer un cariotipo, a hacer un estudio genético específico, porque se me ocurrió, a menos que yo sustente clínicamente que tiene datos para sospechar esa enfermedad. Y en Turner así lo hacemos, desde que la vemos en la calle o que entra al consultorio y dices, este es Turner, pues ya le voy a hacer el cariotipo. Pero hay otras Turner que te pueden pasar desapercibido incluso a los especialistas. Entonces aquí les puse algunas indicaciones de hormona de crecimiento que son las indicaciones absolutas, ya las platicamos de hecho. El que no produce hormona de crecimiento, el pequeño paredad gestacional, el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el Prader-Willi, pero son pocas las enfermedades que necesitan tratamiento. Y también está del otro lado la demanda por utilizar el tratamiento para querer crecer, sea hormona de crecimiento o no. Entonces, a veces eso es lo más difícil porque nosotros le explicamos a la familia, tu hijo va creciendo bien, tiene una variante del crecimiento normal, como es la talla baja idiopática, pues nada más te acompañamos y te vigilamos y vas a alcanzar la meta o tienes un retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. Ten paciencia, te vas a desarrollar y vas a alcanzar tu estatura, pero a veces no los convences, ¿no? Como no los convencemos en muchas otras cosas más. Entonces hay que explicarles y lo más importante, cuando quedan muchas dudas, pues darles seguimiento para que ellos mismos se vayan convenciendo de que están creciendo bien. Y cuando ellos observan que van creciendo bien, pues ya se quedan muy, muy tranquilos. Una recomendación que se me pasó darles cuando hablamos de hipotiroidismo congénito, de hipotiroidismo en el caso de talla baja, es, olvídense de lo, y es una recomendación personal, olvídense de lo que nos decían hace años,
Cuando vean sus pacientes por cualquier motivo del resultado del tamiz, en el sentido de que les van a hablar cuando esté mal. Recuerden que para tomar un tamiz, toman la muestra en una unidad, la tienen que mandar y es un caminito muy prolongado desde que registran la información. Y antes nos decían, ¿sabe qué? Yo te hablo si tu tamiz salió mal. Pero ¿quién nos va a asegurar que si no nos hablan, mi tamiz salió bien o mal? Entonces pídanles por favor el tamiz que se los entreguen en físico y si no se los entregaron en físico, pídanselo. Pero si ya tienen el ampliado, lo que sea, o ya se pasó el tiempo y no lo pueden hacer porque la norma de la Secretaría te dice que ya el tiempo no encaja para tal, háganle el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque hipotiroidismo causa retraso mental irreversible y estamos viendo pacientes o los estamos diagnosticando demasiado tarde y tú les preguntas del tamizaje y sí se los hicieron, pero nunca les avisaron. Y no necesariamente fue error del que llevó todo este proceso, simplemente anotaron mal el teléfono, no contestaron o el motivo que sea. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque es de las causas más frecuentes que afectan el crecimiento, pero que en la cual el crecimiento va a ser lo menos importante, te vas a quedar con una limitación neurológica importante.